Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El gobierno de Aruba considera una falta de respeto lo sucedido entre el acuerdo de la cadena hotelera Riu y Radisson. Ojo que se conoció la historia de un hombre que está enseñando sus partes íntimas en los alrededores de algunos colegios de Aruba. Conoceremos la historia de una niña que fue devuelta a su madre después de 2 años de estar secuestrada en China. En Indiana, Estados Unidos, nace una iglesia pro de la marihuana. Esta es la nueva faceta del rey de Holanda, Willem Alexander, de DJ. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales sobre la reciente tensión que se ha producido en torno a la venta del Hotel Radisson a la firma Riu. El gobierno, en cabeza de su ministro de Turismo, Otmar Oduber, indicó que no van a cooperar con el acuerdo que se realizó entre estas dos cadenas hoteleras, según el mandatario, porque esto es una falta de respeto con el propio gobierno. Hay un daño muy grande entre el gobierno de Aruba y el Hotel Riu. De esta forma, el ministro de Turismo, Otmar Oduber, le indicó recientemente a un medio de comunicación local, describiendo así la relación actual entre el gobierno y el grupo Riu. El mensaje a Riu fue bastante claro durante toda esta semana. El gobierno no cooperará en nada para lo que tenga que ver con la transacción entre el Hotel Radisson y el Hotel Riu, y que esto, según sus palabras, se considera como una falta de respeto para el gobierno de Aruba y su comunidad. El mandatario no se refirió mucho al tema debido a que aún están en conversaciones con los abogados y se está buscando la forma de que Aruba pueda salir como un no perdedor de esto. De igual forma, se pudo comprender que palabras fuertes se utilizaron entre algunas conversaciones en donde se le evidenció a la cadena Riu Hotel que el gobierno para nada está contento con este hecho. Asimismo, se realizaron varias llamadas a los representantes de Carlson Group en donde quedó dicho que ellos no tienen ética empresarial ni profesional. Seguramente, próximamente se terminará esta historia en el momento en que la juez dicte sentencia, que será este próximo 17 de junio. Cuidado, padres de familia de Aruba, que por las zonas de Colegio Arubano y Mont Plaisir están dando un nombre que al parecer, y según lo que comentan algunos alumnos, está enseñando sus partes íntimas a los estudiantes o jóvenes que transitan esta área. La policía, mientras tanto, ya está al tanto de esta situación y aseguraron que van a tener control de esta área para así dar con el paradero de este sujeto. Ayer el cuerpo policial fue enviado con bastante urgencia en dirección a Mont Plaisir y el área de Colegio Arubano. Allí entró información que se tenía un hombre sacando sus partes íntimas y mostrándose a los alumnos del colegio. La policía a su llegada empezó a buscar alrededor, pero no encontró a dicha persona. De los padres se pudo entender que esta persona algunos días atrás estaba en esta área y estaba buscando molestar a los estudiantes menores de edad que están visitando estos colegios. Hasta algunos de ellos indicaron que este sujeto había cogido la mano y esta niña, en su defensa, le pegó con su teléfono. La policía deberá ver bien para que esta persona no se siga convirtiendo en un peligro para esta área del colegio. La foto fue enviada por un estudiante en el momento en que este sujeto salió corriendo, al momento en que le indicaron que la policía estaba en camino. Recientemente el Consulado de Colombia en Aruba emitió un comunicado en el que se quiere buscar ayuda para la renovación de la Plaza del Cóndor, que está ubicada delante de PriceSmart, la cual durante ya algún tiempo está en deterioro, y lo que se quiere es darle realce a este importante símbolo de la comunidad colombiana residenciada en Aruba. El Consulado de Colombia en Aruba, en nombre de su cónsul, la señora Mirza Géneco, envió recientemente un comunicado de prensa con el fin de renovar un bonito proyecto que desde el 2005 funciona en la isla y que es emblemático para la comunidad colombiana que reside en la isla, la Plaza del Cóndor, ubicada delante de PriceSmart. La idea de este proyecto es que a través de empresas, constructoras o jardineros le den una mano en la renovación de este proyecto, el cual por algún tiempo se ha deteriorado, y la intención es dejar esto en manos de una firma de arquitectos para que puedan renovar la llamada Plaza del Agradecimiento, la cual cuenta con un símbolo de orgullo para todos los colombianos.
Damos inicio a nuestra ronda internacional. Empezamos en República Dominicana, donde son veladas las 3 mujeres que un hombre mató a balazos, incluida su pareja sentimental y a otras 2 parientes de ella, en el residencial de la Estancia Nueva en Moca. Junior Marte de Noticias SIN nos tiene los detalles. La tragedia ha impactado a los mocanos. Este hecho se suma al historial de violencia que arropa la provincia de Espaillat, que ha dejado al menos 20 muertes en un mes. Las víctimas son Andreina Espinal Guzmán, esposa del victimario de 24 años, Libanesa Lugo Espinal de 26 y Antonia María Espinal Díaz. Ellos estaban discutiendo, entonces mi tía, ella llamó a mi tía, parece que todavía no la había matado. Entonces, cuando mi tía llegó, yo estaba muerta, mi tía estaba corriendo, le fue atrás con la pistola y le fojaba a tiro también. Y que él busque la salvación de su alma, porque esto no se paga con dinero. Según parientes, el homicida, identificado como Rafael Sosa Rodríguez, tan pronto cometió el hecho, se entregó a la policía. Y para nosotros fue algo totalmente desagradable. Los disparos se escucharon como a eso de las 5 de la mañana y nunca pensábamos que iban a ser 3 cadáveres. Altamente preocupante, eso no había sucedido en esta comunidad. Nosotros lamentamos profundamente este hecho. Según el fiscal de la provincia de Espaillat, Aníbal Carela, el hecho aparentemente estuvo motivado por los celos. Todo da a entender de que fueron pasionales y vamos a seguir investigando. Ellos estaban tomando en varios negocios expendio de bebidas alcohólicas, llegaron aquí a la casa en la madrugada y ya en eso de las 4 a 5 de la mañana se originó un incidente entre el propietario y la esposa. Las damas son veladas en la funeraria municipal de Moca y este viernes a las 10 de la mañana serán sepultadas. Se espera además que el agresor le conozca medidas de coerción en las próximas horas. En la provincia de Espaillat, Moca, Junior Marte, Noticias SIN. Una impactante historia del secuestro en China de una niña, hija de una colombiana víctima de trata de personas, tuvo hoy un final feliz. Ella había sido llevada con engaños hasta China y allí fue abusada sexualmente. Producto de esto nació una niña que durante más de 2 años no pudo tener a su lado. Este es el momento en el que Ana María se encuentra con su pequeña hija de 2 años, quien fue secuestrada en China, país al que la madre llegó en 2011 mediante engaños por una red de trata de personas. Allí fue abusada sexualmente, quedando en estado de embarazo. Entonces, efectivamente, le dicen, usted no puede trabajar con su hija, le va a entregar su hija a determinada persona. Ella entrega a su hija a la persona que le manifiestan y quien es la persona que se encuentra hoy privada de la libertad y a la que se le va a imputar el delito de secuestro. La mamá de la pequeña fue detenida en China por prostitución y permanencia ilegal. Tras pagar una multa, fue deportada hacia Colombia en enero y denunció a la secuestradora, quien también llegó al país en las últimas semanas. Mediante mecanismos engañosos y con falsos testigos, fue que lograron registrarla con otro nombre y traerla nuevamente a nuestro país. La niña ingresa a los servicios de protección del ICBF. Mientras realizamos la verificación de derechos, establecemos la garantía de derechos de la niña y puede ya definitivamente regresar con su madre. La Fiscalía se concentra ahora en intentar desarticular la red de trata de personas y verificar si hay funcionarios diplomáticos cómplices. Desarticular una red de trata de personas que existe entre Colombia y los países asiáticos. En las próximas horas, la secuestradora, identificada como Olga Lucía Pulido, será judicializada por secuestro y falsedad documental.